tus ojos puedo. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos, desde Radio La Barandilla, vuestra radio social. Bienvenidos al programa 27 letras, un libro y algo más. Como ya os anunciamos la semana pasada, sabéis que empezamos con el ciclo de El mito eterno. ¿Son locos porque son genios o son genios porque están locos? A veces, como decíamos en matemáticas, el orden de factores no altera el producto, evidentemente. Vamos a continuar con este tema, pero con algunas variaciones. Más que nada porque, bueno, os traigo montones de noticias. Y vamos a seguir hablando de la exposición, pero sobre todo vamos a ir presentando a la mesa. Lucila, Ana, uy, por Dios, como tengo tantos, ahora los cambio de nombres. Luego os diré por qué cambio de nombres, porque claro, recordad que hemos dicho, ¿son locos o son genios? Vosotros juzgad. Charo Pecina, buenos días. Hola, buenos días, Maite. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Bueno, ya ves que todo esto continúa y tal. ¿Cómo van tus cuadros? Pues perfectamente, ya está todo terminado, todo preparado, todo dispuesto. Qué maravilla. Oye, montamos mañana. Queridos Hay amigos, que tenerlo. Charo Pecina, gran amiga, pintora. Ella se ha dedicado toda la vida, por los que la semana pasada no estaríais ahí, no lo oísteis. Ella durante toda su vida fue empresaria, se dedicó a la decoración, siempre muy metida en el mundo artístico, ya sea decoración, moda, y bueno, pues ella pintora. Bien, esa vena artística que, como decían, y eso ya lo comentamos la otra vez, tiene esa vena, como todas, un poco decían que los artistas tenemos esa inclinación de la vena del diablo, ¿no? Algún ramalazo hay. Yo te he visto a ti a veces que, bueno, cuando no te salen bien las cosas... Sí, me cabreo conmigo misma. Es que mañana, queridos amigos, montamos la exposición. Bueno, ya os iremos contando a lo largo del programa. Charo, yo sé que ahora, además de tus cuadros, que son una maravilla, yo tengo la suerte, queridos amigos, de ser amiga personal de Charo. Sé que ahora también estás haciendo collages. Sí, me he metido un poquito ahí, sobre todo para poder hacer cuadros a mis nietos, ya que se me da muy allá el retrato, pues entonces he optado por la... O sea, además de pintora, abuela. ¿Bien? ¿Vale? Sí. Qué bonito. Dice, voy a hacer los cuadros a mis nietos. Eso me parece estupendo. Voy a seguir presentando a la mesa. María Son, bienvenida, corazón. Buenos días. No te he confundido el nombre, ¿eh? Ya. Si no importa, ¿eh? ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, todas tenemos nombres, seudónimos, pero en fin. ¿Cómo vas con tu pintura o sobre todo tu dibujo? Porque tú eres más de dibujo que de pintura, sí, ¿verdad? Sí. De momento sí. Todo. Bueno, a ver, luego te vendrán las venas. No, pero sí, de momento a mí lo que me gusta es dibujar. María So, ya os lo comenté, pero bueno, lo repito, también se ha dedicado siempre ha estado metida un poco en ese mundo de artistas. Ella es trabajadora social, se dedica también dentro de la empresa y siempre con esa vena de pintura y sobre todo de escritura, porque tú escribes también. Sí, además lo tengo muy asociado. Tengo muy asociada la pintura a la escritura, porque como yo... Es que dibujo desde las tripas. ¿Sí? ¿Es así? Eso es otra forma de definir la pintura. Sí, y también, como digo muchas veces, llevo mis infiernos a dibujar y entonces, como están en la cabeza, luego pum. Bueno, yo he bajado, yo soy religiosa, pero yo bajo a los infiernos, subo, bajo, tengo mis crisis. Sí, no permanezco ahí, ¿eh? No me quedo. No importa bajar, lo importante es subir, porque todo en la vida es un aprendizaje y te hace crecer como persona. Totalmente de acuerdo, Maite. Tú ya sabes que tú y yo somos muy parecidas. Sí. Carlos Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Alguien me ha dicho que casi ya eres un asiduo de la radio. Está bien. Oh, qué bien. Carlos Rodríguez, psicólogo, grafólogo, perito grafólogo. Yo tengo la suerte de ser muy, muy amiga de él. Y sí que es cierto que hacemos montones de cosas juntos, no solamente en la radio, sino ahora mismo estamos haciendo un ciclo de conferencias, llamémosle así, de
en el Ateneo de Madrid, porque la grafología es interesantísima. Entonces es un curso, no sé si de iniciación, porque luego también él mete que la grafología es muy importante, es no sé si es ciencia, él me corregirá ahora, o para mí es una herramienta dentro de la psicología para conocer la personalidad de montones Sí. incluso a nivel patológico, ¿no? Claro, para mí es un test, una técnica que se aplica para evaluar al otro a través de su escritura y de su firma, que es algo muy fácil. Quien no escribe, ¿no? Hoy en día, quien no firma. Dice que es fácil. Bueno, obtener la muestra. Luego el análisis es verdad que requiere conocimientos técnicos, pero bueno, lo fácil es poder llegar a observar a través de todo esto, ¿no? Carlos, yo tengo aquí, que creo que son palabras también tuyas, una conferencia que dimos hace muy poco en el Ateneo, y decíamos que cómo somos y cómo estamos. En los dibujos se proyecta el inconsciente. Sí, cuando escribimos, cuando firmamos o cuando dibujamos, se proyecta esa parte inconsciente. Ahí es donde todo esto se convierte en lo que se conoce como una técnica proyectiva gráfica. Es decir, que el inconsciente va reflejándose en aquellas cosas que hacemos de forma absolutamente, por así decir, involuntaria. Van quedando ahí esa parte del sentimiento, de la emoción, de las motivaciones. ¿También definimos el carácter y el destino? ¿O eso...? Sí, esa es muy buena pregunta. Yo siempre digo, sí, cada día estoy más convencido de eso, de que carácter y destino están muy unidos, ¿no? Cómo somos y cómo nos va a ir. Esto es algo que... Toma ya. Sí, es cierto, ¿no? Sí, porque al final, pongamos un ejemplo para que se entienda, ¿no? Yo pienso que al final un introvertido, una persona más tímida, le van a pasar una serie de cosas muy diferentes que el que tiene otro carácter mucho más abierto, extrovertido, ¿no? Ahí es donde el carácter se vincula mucho al destino que podamos tener. O sea, no lo define del todo, pero lo encamina muchísimo. Que realmente lo que deseas te define. Sí. Esa es otra de las frases, exacto. Sí, es cierto. Lo que deseamos nos define porque es hacia donde nos queremos proyectar. Entonces, al final, aquello donde nos queremos ver, ¿no? Entonces, efectivamente, nos reflejamos en esto que deseamos, en aquello que queremos subir. Charo, ¿deseabas ser pintora dentro de tu mundo artístico? Tal? Siempre. ¿Y tú crees que la pintura te ha definido? Pues mira, no lo sé, es una cosa que creo que lo tienen que decir los demás. Pero yo no lo sé si me ha definido. Lo que sí ha sacado es algo de mí que estaba dentro. ¿Te consideras, Charo, la palabra, te aseguro que yo esta palabra no me gusta nada, pero bueno, es lo que se dice ahora y tenemos que estar un poco en el mundo. ¿Te consideras una mujer empoderada? Bueno, pues sí, yo creo que cada vez más. ¿Y quién te ha empoderado? Pues Tú misma. yo misma. Tú misma. Yo misma trabajando. Es que, queridas amigas, esto va para las féminas. Solamente hay una forma de sentirte ser una mujer empoderada. Empoderarte tú misma, estudiar, trabajar. La propia valía es la que tú puedes definir. Ya sabéis que hay una frase, y eso lo decimos mucho en psiquiatría, tú lo sabes, Carlos. En la medida que te valores, te valorarán. Recordarlo. María, ahora mismo te voy a hacer una pregunta, porque bueno, estamos muy metidos en el tema de la pintura, el art brut, toda esa serie de cosas. Entonces, ya sabes que Erasmo de Rotterdam decía que la más elevada sabiduría se logra por el camino de la locura. Eso está claro. O sea, es decir, tenemos que estar un poco más para allá que para acá. Pero no tenemos por qué estarlo. Únicamente, digamos que vemos el mundo de otra forma. Yo el otro día llegué a casa con un cuadro y a mi hijo... cariño, ¿te gusta? Y dijo, ¿qué me tiene que gustar? ¿Cómo que qué tiene que gustar? Pero, ¿te gusta el cuadro? ¿Pero qué tengo que ver? Con lo cual dije, bueno, pues nada, estoy en otro mundo. Quiero decirte, ¿tú consideras que estamos más cerca de esa locura? Yo creo que sí. Que de la normalidad. Creo que sí, que al final despierta, o sea, la pintura y la vena artística, porque aquí hablamos de diferentes artes, también. Todo es arte, la vida es arte, el amor es arte. Efectivamente. Mi Tony, mi técnico, que tiene ese arte. Nordeste Radio, sí. ¿Ves que tiene un arte, mi Tony? Sí. Toda esa vena artística yo creo que te lleva directamente a ver el mundo totalmente diferente, lo transformas. De hecho, cuando tú, bueno, yo por ejemplo, cuando dibujo tengo una imagen, pero luego de pronto la deformo totalmente. Entonces, sí,
El Artbrut, relacionado con el Artbrut de la marginalidad, ¿no? Que es lo que se, Sí, que se dibujaba. el Artbrut, pero el Artbrut, yo creo que ninguna de nosotras utilizamos el Artbrut. No. O sea, no, porque el Artbrut es el arte de los marginados. Queridos amigos, tenemos que está entrando nuestro amigo Ezequiel Tiñaki, Vicky Ibáñez, desde Nordeste Radio. Chicos, buenos días. Buenos días. Hola, Maite. buenos días. Vamos un poco retrasados, pues yo no tengo la culpa, o sea, esto es así, pero encantada. Y además, bienvenidos al programa. Sabéis que podéis intervenir siempre que queráis. Muchísimas gracias. Porque además estamos como muy nerviosos por estar con esa radio hermana, con Radio La Barandilla, y además pues hablar de lo que ya supongo que estáis hablando, que es de esta exposición del día 2 de octubre en el Ateneo de Madrid, del impresionismo a la realidad. Eso es, pero no me creo que tú estés nervioso, amigo mío. No se le nota, pero sí. Más le doy fe. estarás como nosotros, que somos, Vicky, ¿qué te parece? Más cerca con esa vena de locura artística, sí. Sí, es cierto, sí. Pues, si no estoy nervioso, al menos estoy muy expectante. Y con mucha ganas de que todo salga muy bien. Claro. Oye, estábamos hablando que un poquito hemos pasado muy de pasada con el Artbrut, el arte de los marginados. Pero ya sabéis, queridos amigos, que Dufort fue el que fue creando, o sea, dio una vuelta por los psiquiátricos, por las cárceles. Entonces, como terapia se utilizaba el arte. Pues no solamente para hacer terapia, sino a la vez, como nos diría Carlos, un poco para, pues tratar de ayudarles, saber la personalidad que tenían y así es como trataban un poco. Él fue recogiendo todos y cada una de esas obras, llegó a tener, que eran 5.000, 15.000, muchísimas, y al final unió no solamente el arte de los psiquiátricos, como por ejemplo ahora yo he visto los archivos de la Fora y son increíbles, sino también de personas que estaban en la cárcel, o sea, no solamente presos, sino expresidiarios. Y sobre todo, bueno, pues gente un poco más allá, que es lo que decía antes María. De hecho, tenemos el caso de Edward Moore, con El Grito. O sea, Edward Moore lo consideraban, en aquella época no se hablaba de arte marginado, pero era el arte, a él le decían como estaba completamente demenciado, y de hecho le tenían por un loco. También es verdad que él decía que a él le inspiraba las manos que mecían su cuna era la muerte. O sea, quizá porque su madre había sido esquizofrénica, su padre. Quiero decirte que claro, se asocia mucho a todo esto. Carlos, hablamos un poquito del consciente, del inconsciente, Sí. dentro de la pintura. Sí. Es que lo que vais diciendo yo creo que al final es que la pintura o cualquier otra arte artístico, cualquier expresión, pues sirve de canalizador de las emociones, de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Se puede pintar la tristeza, la alegría, la soledad, la falta de libertad o el amor, ¿no? Todo eso es El así. sueño, el miedo Sí. inventado y todo Sí, eso. o los diablos y los infiernos, ¿no? Eran los arcángeles. O sea, Sí. Yo recuerdo que todo eso era lo que a mí me venía muy bien para diagnosticar en los niños. Queridos amigos, vamos a cambiar ahora el plató porque son muchos, somos muchos, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de esto con la colaboración de Nordeste Radio. Para mí ha sido todo un hallazgo, queridos amigos, el que podamos hermanar estos dos programas. Siempre, afortunadamente la tecnología nos permite muchas cosas. Bueno, Permite teniendo un técnico como Tony, si fuera por mí, pues ya me contaría. Yo bastante tengo con pintar, querido. Oye, que no he saludado a Carlos y a tus compañeras. Espérate, que ahora vienen. Chicas, muchísimas gracias. Luego nos tomamos algo y ale. Pasáis al otro lado y que entren ellos. Por supuesto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Muchísimas gracias, Maite. María, gracias a Luego ti. nos tomamos algo. Charo, muchísimas gracias, corazón. Entran con nosotros Lucila Serrano. Hola. Lucila, buenos días. Ponte, Hola Vicky, hola Ezequiel. ponte Hola, ahí, buenas. ponte ahí. Al micrófono. Lucila Serrano, queridos amigos, la semana pasada entró por teléfono porque estaba inspirándose en la playa, eso dice ella. No, pero yo en la playa me inspiro y claro, en la playa nos inspiramos todo el mundo. Y bueno, pues deciros que igual Lucila, una gran pintora,
amiga mía, compartimos el estudio, el taller y además, Lucila, cariño, tú y yo hemos expuesto montones de veces. Sí, hemos expuesto varias veces, nos ha ido bastante bien, la verdad, por lo menos la gente no nos criticaba. Que Hombre, es es que somos muy buenas, es que somos muy buenas. Es un punto a favor, eso ya. Y bien, muy bien, y esperemos que nos vaya bien esta vez. Nos tiene que ir bien. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Christoffel, es que yo pronuncio fatal las Fs. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido como siempre a este programa, que puede, y si tú lo quieres, sería tu casa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Christoffel, que lo pronuncio fatal, pero para eso está él. Bueno, pues un músico maravilloso, excepcional, con una sensibilidad fuera de lo común. Él estudió en la universidad en Alemania, se formó, bueno, no solamente en Alemania, sino en Estados Unidos. Es un concertista muy, muy demandado. Y además, para mí, lo más importante, no solamente que tenga esa demanda dentro del mundo de la música, sino que es buena persona. Y yo creo que ya siendo buena persona, ya tiene mucho por delante. Pues ¿Es muchas cierto? gracias. Sí, sí, pues además, eso lo dirás tú. Es mejor uno no hablar bien de sí mismo, sino que la gente pues opine. Bueno, yo creo que cuando hablamos de nosotros mismos, yo me reía mucho con Vicky, con Ezequiel un día, que decía yo, bueno, es que yo no tengo abuela, pues tendría que decir lo que soy, pues, claro, y no soy narcisista, pero a ver, ¿qué me va a decir? Pues eso. Y además, como ahora no vas por la calle y no te pueden decir guapa, porque dicen que eso está mal, yo quiero que me lo digan. Bueno, Además quiero adelantar, Maite, y a lo mejor reviento una sorpresa, pero el día 2 de octubre, este lunes próximo, será la inauguración de la exposición a las 7 de la tarde. Y vamos a tener la gran suerte, la gran fortuna de que Hernán nos dedique unos minutos, nos deleite unos minutos con su música. Claro que sí. Qué bien, qué sorpresa. sí, claro que sí. Bueno, yo creo que entonces, Lucila, ¿tenemos ya el éxito asegurado? Bueno, totalmente, ya te lo digo ya, porque es un encanto. Yo lo acabo de conocer, pero me parece Oye, un encanto. Lucila, a ver, nosotros como pintoras, nosotros tenemos, o sea, a mí las musas, como decía, que no sé quién lo dijo, pero bueno, a mí me encanta esa frase, a mí las musas siempre me pillan despierta. Sí. Quizá porque soy muy noctámbula y entonces ahí, pues bueno. Yo sé que tú, porque he visto cuadros tuyos, todos nos inspiramos un poco, bueno, no es que nos inspiremos, para mí la música es fundamental. Yo me levanto me levanto con el despertador con la música, me acuesto con la música. Y poéticamente decimos que la música nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Pero, Lucy, tú tienes muchos cuadros Sí. donde pintas, o sea, por ejemplo, tienes uno que es un medio collage, que tienes Sí. como unas cuerdas. Sí. Sí. A mí me encanta. Bueno, vale. A mí particularmente me encanta escuchar música, ¿vale? Todo tipo de música clásica y demás. Entonces, yo algunas veces pintando, porque pinto en la terraza de casa, algunas veces escucho música pintando, entonces he pintado objetos musicales, como a la vez he pintado cuadros abstractos, con lo que a mí en ese momento me ha inspirado, ¿vale? Entonces, tengo una serie de cuadros que se titulan Rapsodia, por ejemplo, que me gusta a mí representar la música así. Entonces, sí que me inspira la música mucho. De hecho, yo creo que soy una cantante frustrada, pero bueno, me gusta mucho la música. Bueno, si tenemos que hacer un karaoke, lo hacemos, ¿eh? Entonces, es algo que he representado en los cuadros porque realmente en ese momento pues me gustaba y entonces lo he hecho. Es que cuando hablamos de arte, y eso mejor, Vicky, tú y yo, que hemos hecho montones de monólogos, conferencias, nos hemos disfrazado, cuando se habla de arte siempre se piensa en la pintura. Pero el arte es todo, arte es pintura, Absolutamente es escultura. todo. El arte de alguna manera es comunicación. Hay muchas formas de hacerlo. Está claro que tienes que vivirlo, tienes que sentirlo y tienes que disfrutarlo, porque si no, no sale lo que tiene que salir. Hombre, tú estuviste, ¿te acuerdas cuando interpretamos a la Sin Sombrero? Sí. Tú también ibas vestida ahí, vamos, interpretaste... Te metes en el papel, claro. Claro, bueno, pues te metes en el papel, que también es una forma, es un arte. La música es arte, lo que estamos haciendo es arte. Sí, todo es arte, todo es arte. Pues Una manera de otra, pero deciros que también, además de las conferencias que vamos a tener, el ciclo de conferencias de Carlos, la iniciación a la que luego ya, ahora hablaremos un poco más de la grafología,
porque es interesantísimo esta forma que tiene de interpretar las firmas. Pero también quiero decir que en nuestro común amigo, cariño, tú también vas a venir al Ateneo. Claro que sí, ya están las obras listas ya empezaron el repertorio que tocar y también que vaya bien con los cuadros. Quiero ver un poco los cuadros que se van a tocar para que vaya la música. Sí, luego Tony, que me está mirando y dice, bueno, si lo tengo que poner, lo pongo. Tony nos pondrá algunos cuadros, pero sobre todo Christopher nos estará con nosotros, como bien ha dicho Ezequiel. Pero luego además... me quedan 20 minutos, me acaba de decir. O sea que me tengo que dar prisa. Luego también él nos va a hacer también un ciclo de conciertos que ya iremos poco a poco. El día 13 de octubre tenemos unos monólogos ahí y también lo tienes que amenizar, corazón. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias. Encantados de estar volvemos a cambiar otra vez porque a mí me ha dicho Tony que me quedan 20 minutos y yo lo tengo que hacer. Muchas gracias, Lucila. Gracias. A ti por la invitación. Ahora nos vemos. Mientras ellos se van, tengo la obligación de hacer 2 minutos o medio minuto de publicidad. Estamos dentro del Hospital de Día Lazma. Muchísimas gracias a su directora, bien, todo genial. Y comentaros que este hospital es un hospital de día para enfermos de problemas de salud mental agudos. Quiero dar las gracias a CLECE. CLECE es un conglomerado que siempre nos ayuda y sobre todo cuando hay problemas para integrar. Quiero decir que él da trabajo sobre todo a personas que son vulnerables. Eso ya para mí tiene muchísimo mérito. Siempre que llamamos a CLECE siempre le tenemos ahí. Gracias también a Corazón y Manos, que cuando hemos necesitado ayuda o publicidad también está ahí. Corazón y Manos tiene un proyecto muy bonito que es cuando hay un maltrato, mujeres que en ese momento tienen que salir de casa con lo puesto, o hay personas que por un desahucio ellos ayudan, les buscan un sitio donde estar. Y para mí eso es importante. Y bueno, pues gracias a SISPA. SISPA es un holding de residencias. Yo no sé lo que me va a pasar en la vida, pero seguro que termino en una de ellas, como todos. Os puedo asegurar que yo las conozco, para mí son fantásticas y sobre todo, algo muy importante. En ese caso, los usuarios están en su casa. Con lo cual, muchas gracias a SISPA por estar también con nosotros. Hablaros un segundo del proyecto que hicimos hace muchos años, que era el teléfono para la prevención del suicidio. Que sepáis, queridos amigos, por desgracia, ahora, en la actualidad, diariamente hay 11 personas que se suicidan. Diariamente. Cada vez la edad es más baja. Hay muchísimos suicidios en adolescentes y en niños. Yo os diría desde aquí, antes de tomar una decisión, porque imaginaros, es que luego no hay vuelta atrás. La vida es lo más maravilloso que tenemos. Si en algún momento, porque estáis agobiados, porque tenéis un mal pensamiento, porque no tenéis... pensáis que no hay ninguna solución, sí la hay. Llamar al teléfono que nos ha puesto Tony, que durante 24 horas al día un profesional os vamos a atender. Siempre podéis estar seguros que al otro lado de la línea alguien os va a escuchar y os va a dar herramientas para que no hagáis lo que es totalmente irremediable. Lo más bonito es la vida y lo más bonito es aprender a ser feliz, sobre todo en el desacuerdo, que ya es. Imaginaros todo lo que yo he tenido aquí de compañeras y nos llevamos bien en el desacuerdo. Dicho esto, que yo creo que ya no me falta nada, damos la vuelta al programa y ahora vamos a hablar un poco, Ezequiel, nos dedicamos un poco, ya que tenemos aquí al grafólogo que nos analiza alguna firma, porque no hemos hablado también de nuestro escultor, de Mariano Montero. Ya lo creo, un personaje realmente interesante. Con una firma que estoy de acuerdo, estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo, Carlos, en que es una firma peculiar. Sí. Hola. A ver, sí, yo te escucho. ¿Sí? Carlos, habla. Sí, por supuesto. Bueno, estaba
están escuchando y como llevo todo el tiempo haciendo como las profesoras, callaros, tenéis que estar, pues el pobre me miraba diciendo, hablo ya, habla, Carlos. No, sí, por supuesto. Desde luego se puede obtener todo lo que es la psicología y la personalidad de alguien a través de su firma, ¿eh? Y a través de su rúbrica, que son cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es la firma, que es aquello que bueno, pues representa nuestro nombre, con lo que nos identificamos, nuestro apellido, dónde venimos, ¿eh? Y luego la rúbrica, que es algo que no en todos los países se realiza y que da personalidad a todo el conjunto gráfico. Entonces, claro, digamos que siempre que vemos una firma, una rúbrica, estamos viendo un ejercicio de creatividad y anda que nos hemos pasado horas definiendo y cómo es, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la de Sorolla. Había seleccionado efectivamente. Algunos... Además, muy bien, perdona que te corte, porque la pintura nuestra, sobre todo Lucila y yo, somos, bueno, pues mucha luz, ¿verdad? Mucho luz, mucho color. Sí, y bueno, pues Sorolla lo es uno de los representantes, yo creo que tenemos en España más importantes, ¿no? Se cumple el centenario, que también es importante ahora de su nacimiento y de alguna manera de su fallecimiento en realidad, ¿no? Pues yo creo que es un pintor, pues en la escritura podemos ver esa parte pasional con una inclinación marcadamente hacia la derecha, ¿no? Que indica esa parte afectiva, me gusta. Emocional. En los tiempos que corren, que la inclinación sea a la derecha es importante, muy importante, muy importante. Bueno, aquí hablaríamos de una inclinación de ejes verticales que efectivamente, pues habla de esa parte pasional, afectiva, emocional, y de vinculación hacia los demás, que sobre todo se puede ver también con las uniones entre las letras, ¿no? Es decir, se observa cómo hay una capacidad para ir uniendo unas letras con otras, ¿no? Bueno, se observa también un pintor que tiene muchísimo orden, ¿eh? Es decir, hay mucha disciplina en la propia escritura. Y no es, mucho orden, pregunto, ¿no es malo o menos malo esa organización dentro de la pintura? O sea, yo soy muy desorganizada. Bueno, en realidad depende de cada uno, ¿no? Te puede dar una parte de disciplina. Yo creo que en Sorolla hay una parte enormemente de disciplina, de voluntad para llevar a cabo las cosas. Es un pintor muy prolijo, ¿no? Y fue muy estable a lo largo de toda su carrera, ¿no? Al final fue pasando por diferentes etapas, pero de una manera muy organizada, ¿no? Al final el estudio de la luz, de los colores, la luz de Valencia, toda esa parte del mar, ¿no? Luego ya pasaba esos cuadros de gran formato con esa parte regional, pero él iba pasando de una etapa a otra y lo iba haciendo de una manera más o menos organizada. Yo diría que desde luego destaca una parte en él de enorme voluntad, disciplina, un carácter fuerte, ¿no? Y luego, una cosa interesante también son esos ángulos que a mí me han chocado un poco, ¿no? Tiene que ser alguien con un carácter fuerte. Ángulos, sí. ¿Te refieres...? A una escritura que es así angulosa, nuestros oyentes y nuestros televidentes van a poder observar cómo las M's, por ejemplo, que son en arco, prescinden completamente de la curva y se realizan con notables picos, para que lo entienda todo el mundo. Sin embargo, es una pintura donde... es una escritura donde él... sí, es organizado porque no separa las letras, o sea, es como muy organizado, muy familiar, muy... Sí, una estructura que se ve clara, resulta legible, tiene un cierto ritmo y luego todo el conjunto gráfico mantiene de principio a fin una misma estructura, ¿no? Como si estuviera casi planificado, ¿no? Sin faltarle, por supuesto, espontaneidad. Entonces vemos que es un escrito que se va manteniendo, ¿no? He traído otro pintor que sigue en la misma línea, pero no tiene nada que ver, ¿no? Van Gogh, el holandés. No tiene nada que ver. Nada que ver. Es completamente diferente. Pero fíjate, yo siempre había leído, y se comentaba que Van Gogh era un esquizofrénico, y no es cierto. No lo es. Yo creo que realmente lo que tenía era un trastorno de la personalidad. Diagnósticos y tal, pero sí que es cierto que padeció psicosis, sí. Episodios psicóticos. ¿No sería un TLP? Bueno, habría que aproximarse correctamente. No son incompatibles, desde luego, y muchas personas que pueden tener este trastorno, un trastorno límite de la personalidad, a veces pueden desarrollar episodios psicóticos. Claro. Él, desde luego, sí que tenía esa parte de psicosis. Hay que recordar simplemente, por ejemplo, lo que pasó con su oreja, ¿no? Que se la envió de regalo a su hermano en una especie de crisis. Pero también se decía que es que él se cortó la oreja y no es cierto. Sabes que fue su amante, estaba en aquel momento medio liado con Gauguin y claro, Tony me dice que igual se estaba afeitando, ¿no? Debieron tener una discusión entre Gauguin y él y me das la navaja, no me la das, ¡pas! Oreja para allá. Y yo tenía idea que eso se ocultó porque en aquella época ser bisexual, homosexual, todo eso estaba muy mal visto o castigado. Y entonces yo lo que creo es que fue una cosa de esas y la oreja
la envolvió. La mítica oreja de Van Gogh, ¿verdad? La envolvió en un papelito de periódico y no se la mandó a Raquel, creo que se llamaba, una prostituta. Tenía entendido que se habían mandado a Teo, a su hermano. Claro, ¿no? pero se la mandó a Teo con una notita diciendo que se la mandara a Raquel, que era la prostituta que él... Madre mía, o sea, claro. Imagínate. Claro, ahí vemos, bueno, pues en la escritura de Van Gogh, bueno, no es nada estable, es una escritura que tiene mucho más movimiento, mucho más desorganización, en donde se vería también esa especie de zozobra que tiene Baja y el propio sube, ¿no? pensamiento. Baja y ¿no? sube. Sí, es una estructura digamos, mucho más movida, con mucho menos control. Los renglones suben y bajan, efectivamente, en escrituras que se conocen como sinuosas, incluso onduladas en palabras, y que representan muy bien esa zozobra emocional, ¿no? Esos Pero sin cambios. embargo, su firma es muy legible. Sí, y no pierde no tiene legibilidad, rúbrica, ¿eh? No, bueno, es verdad que en esas épocas es diferente, ¿no? Tanto él como Soria lo que nos hace es un subrayado, que es una rúbrica, yo digo, transversal a lo largo del tiempo. Es digamos, algo bastante típico, pero es verdad que para, bueno, pues para él quizá lo interesante era, bueno, o por lo menos gráficamente lo que puede resultar interesante son esas uniones, que no las hay. Es una escritura que se conoce como aislada, isolé, en donde vemos que puede haber dificultad de vinculación emocional para con los otros, ¿no? Incluso se observan algunas letras que pueden reflejar esa parte de la patología, que es la disociación. Bueno, hay unas claro, P's que se hacen en varias de partes. Ideas, claro, lógicamente. Y que incluso es un muro de cara a las relaciones personales con los otros, ¿no? Ezequiel. Dígame usted. Así me gusta. ¿Te das cuenta? O sea, Vicky, ¿te das cuenta cómo a los hombres hay que tenerlos marcaditos? ¿Sabes lo que decía Carmen de Burgos? Los hombres, el mejor asadite con limón. Oye, lo decía la colombina, yo no es una cuestión. Oye, ¿qué nos puedes, qué hacemos con todas estas firmas? O sea, ¿tú qué opinas? Verdaderamente, por ejemplo, la firma de Mariano, también, ¿cómo lo encajaríamos? Que se le ve que es un escultor, que es una persona trabajada. Vale, aquí la tenemos. La tenemos claro. Ahí. ¿Tú qué nos dirías? Que es una... Porque... se ve que va hacia arriba, sí, que eso es pues importante. Es una firma muy rápida, muy dinámica, no resulta legible. Entonces es verdad que es una cosa, bueno, probablemente por esa velocidad, ese dinamismo, no prioriza lo que es la legibilidad, ¿no? Y yo diría que detrás de él hay un carácter, por así decirlo, muy dinámico, un carácter impaciente, rápido, algo de hermético también diría, tendente quizá a veces a una cierta introversión o una reserva en lo personal. Es cierto que él necesita, por así decir, concentrarse en uno mismo o ahondar dentro para luego llegar a organizar aquello que quiera expresar. Y bueno, pues generalmente es un carácter curvo que indicará una parte de enorme sensibilidad emocional. ¿Tenemos más firmas o ya no tenemos más, Tony? Sí, ponnos alguna más, las que tú quieras, que no sea la mía. Vale. ¿Qué te parece? ¿Qué firma te parece? Pues bien, es una firma que yo diría que intenta planificar. Esto yo diría que son intentos de planificación. Lo que pasa es que se intenta planificar, pero después se improvisa sobre la marcha y bueno, pues se toma ese tono directo. También es una firma muy rápida, hay que ver esa inclinación que estamos existiendo durante toda la mañana y quizás ha sido el común denominador de todas las letras, ¿no? Y es que representa esa parte de pasión, esa parte emocional, de vínculo, de búsqueda, vamos de muy emociones. rápidos, yo comprendo que tengo que cortar. Y bueno, hay varios subrayos también en la parte final que tiene, bueno, van a poder ver todos con varios trazos que indican cierta coquetería. Una parte muy soñadora también. Tenemos, tú si tienes otra, pónmelo. Esa firma, os lo voy a decir, queridos amigos. Esa es la de mi amiga Lucila. O sea que aquí la coqueta, la que dice qué tal, pues es la coqueta. Tenemos la firma ahora mismo de nuestro músico. Déjame un segundito. Hace muchísimos años que conozco a Carlos Rodríguez. Sí. Hemos hecho un montón de cosas juntos y la verdad es que es absolutamente sorprendente las definiciones de Carlos. Que yo sepa, no le he visto fallar nunca. Es una auténtica maravilla. La verdad que sí. ¿Qué tiempo? Me acuerdo muchísimo de esa radio que hacíamos, que casi ya van a hacer 10 años, si no está haciendo ya... Bueno, tampoco digas los años, que luego nos calculan los años y a mí eso no me gusta nada. Sí, pero vamos, maravilloso, la verdad es que sí. Luego en Argo también, ¿verdad? Esas temporadas, estupendo, la verdad. Muchas cosas juntos. Tenemos la firma ahora mismo de nuestro músico preferido, Christoph. Bueno, pues aquí vemos que es una firma que prescinde de rúbrica.
del garabato. Es ¿Y por qué no únicamente... tiene bueno, rúbrica? Porque es narcisista, porque con eso tiene bastante. ¿Por qué? Bueno, pues no, quizá esto segundo, porque con eso tiene bastante. Es decir, ¿Ves? hay veces que la rúbrica lo que hace es, por así decir, arropar la propia personalidad. Es como un abrigo que nos ponemos. Y en él pues no haría falta. No, si Haría viene más con a traje, pecho es el que más guapo descubierto, ha venido, por así o decir. sea, Sí. No, abrigadito. además, Carlos, de alguna forma la rúbrica es algo como muy hispano, porque por ejemplo en el Sí. mundo anglosajón no se utiliza la rúbrica. Exacto, tal cual, efectivamente. En muchos países anglosajones, incluso de origen germánico, pues no, Sí. iba a comentarlo antes con el Claro, pero holandés, es que como algo tiene que... origen germánico. Claro, también entonces, claro, Claro, pues o sería un sea- poco la explicación, ¿eh? Pero todos estos análisis hay que tener en cuenta el factor cultural que se Carlos, cuela de eres por muy medio. bueno ¿eh? en este tema, ¿eh? O sea, esto es lo mío, es verdad que llevo muchos años y sí, me gusta. Bueno, vamos a ir a Pero hacer- en él, fíjate, sin embargo, que decimos que es una firma que va a pecho descubierto, No, observaremos no, pero arcadas, óvalos cerrados, letras Claro. un poquito más desligadas. Por lo tanto, ¿Tiene crestas? sí, Ay, la parte cómo entiendo yo. esa mayúscula, por lo menos, ¿no? Ese trazo vertical representaría esa zona que Sí, es más sí, alta, ¿no? sí. Y bueno, pues en muchos músicos lo que se ve es esa zona superior un poquito más desarrollada, esa parte de crestas y tal, que es ese mundo de lo auditivo, de lo efímero, por así decir. Pero en él reinaría una parte... es que la música, miras, cuando tú estás oyendo música, es como que te eleva. Sí, hay una parte de concentración y de las notas, ¿no? De lo etéreo. Pero en él veíamos esa parte de óvalos cerrados, arcada grafológica, letras ligadas. Por lo tanto, yo diría que al final él es un poquito Uy. más introvertido. Tenemos quizá, otra como firma. más reservado. Alabado sea Cristo. ¿Qué firma es? Sí. Bueno, pues, a ver, está torcida, o sea, está así porque no la hemos podido girar, pero tú, tú que eres muy bueno. Bueno, ya pero lo nos vamos a centrar en el desarrollo, hecho todo de una sola pieza. La firma se empieza y de ahí no se para hasta que se llega a su final, pese a la cantidad de trazos que hay, ¿no? Esto indicaría una inteligencia lógica y una necesidad, por así decir, de encadenar unas ideas con otras, no se para, sería una persona con una enorme inteligencia proactiva, por así decir, un tema se salta a otro con enorme impaciencia, también hay que decirlo. ¿Es impaciente? Sí, hablaría de impaciencia y tal. ¿Tú has visto la Porque- película de Pretty Woman? Sí. Dame más coba, porque es la mía. Venga. ¿Verdad esto? Sí, para que todo el mundo está, ¿verdad? Claro, es la mía. No dije inteligencia, dije rapidez mental, hay Tú una parte de sigue. impaciencia. Y bueno, pues también de locuacidad, fíjate, porque muchas personas que se dedican pues a hablar, a tener esa parte de expresión, se observa esa capacidad de unir A ver, unas letras mis con amigos otras. de Nordeste Radio tienen razón. Yo es que no soy tan atrevido como lo es Carlos. Bueno. Bueno, la verdad es que es una firma que también representaría la coquetería y demás, Yo que también se observa con muchos trazos. bueno, yo soy una mujer coqueta, Dios me ha hecho mujer y bueno, pues yo no hago ni más ni menos que los designios del Pero Señor. es una firma que daría No para hago todo más. un programa, de verdad que tiene muchos... Vamos, mucha te ha parte de tocado, análisis muy hay que compleja. hacer un programa sobre tu firma. Lo haremos. Oye, De está- todas sí, formas, la verdad deciros, queridos amigos, que yo tengo. A mí me han educado diciendo en una serie de principios y siempre me acuerdo que me decía mi abuelo: el ser agradecido es de ser bien nacido. Y yo todo lo que sé con respecto a la radio, todo, a mí me lo enseñó Ezequiel. Todo. Y bueno, Y a mí, y y a mí. Vicky. Anda que hemos Entonces, aprendido. yo creo que a nosotros Hostia, nos han me enseñado, ha estáis sido echando nuestro muchos maestro. años. Me estoy echando muchos años. No fastidies. Bueno, tú lo que pasa es que nos tienes luego, ya nos tienes que invitar a hacer algo, unos vinitos, no, no te libras. Yo os invito a lo que queráis, incluso. Que un día ¿nos queda alguna hagamos un firma, programa Tony? de Nordeste Radio. Por supuesto, Bien, claro que sí. yo creo que vamos llegando ya al final. Deciros, queridos amigos, que bueno, ha sido un placer. Recordaros que el día 2, tenemos lunes, día 2, en el Ateneo de Madrid tenemos la inauguración de la exposición del impresionismo a la realidad. Vamos, 4 pintoras, un escultor. No le llevamos como cuota, que lo sepáis, únicamente porque es bueno. Que lo sepáis. Para nosotros todo un honor. Carlos, ¿qué quieres que te diga? Esto hay que continuar, más firmas, más... para mí un auténtico placer, bueno, rodearme de personas que realmente me ayudan a crecer. Mis amigos de Riaza, Guapísima. sabéis que os Muchísimas quiero, ¿no? Muchísimas gracias. Y nosotros lo sabemos. Muchísimas Ya gracias. queda poco para vernos. Estaremos sí. allí el día 2, estaremos allí disfrutando de esa exposición Eso maravillosa. es.
montado bueno. en el Ateneo de Madrid. A las 7 de la tarde, entrada libre, que es lo bueno. Eso, bueno, eso es. Muchísimas gracias, Tony. Como siempre, todo mi respeto, todo mi cariño por esta gran labor y todas esas cosas. Aquí, oye, el agradecimiento es agradecimiento. Muchísimas gracias a todos, Lucila, Chalo, Cristo, María, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias y un besote muy, muy, muy fuerte. Ah, se me olvidaba deciros, un favor. Ser felices. Un beso muy fuerte de Maite Pedraza.